Directo Marca. Carlos Vicente Gómez. Es la 1 menos en la Comunidad Canaria, hoy desde el lunes santo, que no es otro día que el 30 de marzo del año 2026. Repito, lunes santo, así que si estás celebrando la Semana Santa, si tienes algún tipo de vinculación o simplemente si tienes un poquito menos de trabajo estos días, ya te damos la felicidad y la enhorabuena. También hay que felicitar a Rafa Sauquillo, que se va a pegar un par de días fuera. No sé hasta qué punto se vestirá Sauquillo de nazareno, será cofrade o no en Valencia, en su tierra natal. Seguramente tenga ahí algún vínculo a arraigo. Pero bueno, vamos a estar un par de días aquí. El equipo de turno, que está formado por Julián Pereira en la parte técnica, Carlitos Estevez en la producción, junto al siempre monitor Pablo Villa, para hablarte, entre otras cosas, de lo mucho que ha dado así este fin de semana en el mundo del deporte, con una primera división que sí, es cierto, ha sufrido un parón, pero yo pienso, y lo creo fervientemente, que si eres futbolero en nuestro país, tienes que estar contento. Obviamente, seguramente tendrás en tu cabeza un montón de cuestiones menos triviales que el fútbol. Estarás pendiente, mira, con esto de la Semana Santa, del tiempo, para ver si tu cofradía puede salir en la procesión de turno. Estarás pendiente de la nota de algún examen, seguramente, pero si el fútbol es lo que acapara tu atención, tienes que estar, yo diría que bastante contento. Más allá de los dramas y las celebraciones que tengan los equipos de segunda división, por lo mucho y bien que juega la selección española de fútbol. Y creo que es importante decirlo y recalcarlo, porque a lo bueno, ay amigo, uno se acostumbra muy pero que muy rápido, y no debería ser así. De un tiempo a esta parte venimos comiendo caviar. Siempre que juega la selección española tenemos esa degustación a la carta de los muchos sabores que ofrecen nuestros internacionales, con una defensa cada vez más ensamblada, con unos laterales con profundidad, con un centro del campo que brilla como el de las mejores ocasiones y con una delantera donde no sabes si es más peligroso un extremo, el otro o el falso 9. Y es que Mikel Oyarzábal, siempre que se pone la camiseta roja, y debo decir que también la de la Real Sociedad, derrocha ese puntito de compromiso, ese puntito de calidad que tan sumamente bien nos viene. Y todo esto viene de un tiempo a esta parte, por casualidad o no, desde que Luis de la Fuente cogió el equipo. Y ya te digo, nos ha acostumbrado a un menú que solamente se ha roto en 2 ocasiones, solamente en 2 partidos desde el año 2022 hemos perdido. Así que luego en el Mundial pasará lo que Dios quiera, pasará lo que tenga que pasar. Es un torneo sumamente peligroso, donde todas las selecciones van al 200% y donde un mal día, una roja de Cubarsí, Dios no lo quiera, una mano en el área de Cucurella, ojalá no lo sea, pues te manda a la calle. Pero yo te invito a soñar, yo te invito a ser optimista y a disfrutar, y a mirar al vecino, a mirar a todas las selecciones. Me puedes decir el nombre de la que quieras. Inglaterra, con lo señorona que es. Francia, que tanto depende de Mbappé. Brasil, ¿cómo está Brasil? Bueno, pues saca un poquito de pecho, permítete ser feliz, que lo del Mundial ya lo veremos, no dependerá de nosotros y sí que nos toca animar. Mientras tanto, si no, tendrás las tertulias deportivas que se encarnan en los bares, pero que también se reeditan en la radio, donde seguiremos hablando, por supuesto, del tema de la portería, de los 4 porteros de Luis de la Fuente y de si Joan García debería jugar no solamente mañana en su ex casa, en el Estadio del Español, sino también de cara al Mundial. Esto que dijo Luis de la Fuente el otro día tras ganar a Serbia creo que es muy tajante. Él tiene su portero. La mejor noticia, insisto, es que a mí no me genera ninguna duda. Tengo total confianza en ellos y mira, hay un detalle, un aspecto muy importante, estaba comentando ahora también de la integración en el grupo y ya formar una piña. Ya habéis visto los abrazos que le han dado a Víctor al conseguir el gol. La mejor sensación, noticia que tenemos es ver que los 4 porteros, independientemente de quién iba a estar convocado, cuando se les ha comunicado quién se quedaba fuera, se funden en un abrazo, uno se anima al otro. Y yo creo que lo más importante, más allá del morbo que genera quien juegue o no, o va a estar si es que John tendrá su momento, pero Unai Simón es Unai Simón, David Raya es otro súper portero, y Alex Remiro exactamente igual, cualquiera de los 4 que tenemos. Entonces,
cualquiera de los cuatro, pero es que Unai Simón es Unai Simón. Pero también es una buena noticia que impere el buen rollo, además en figuras que tienen que tener, yo creo que en el currículum, una parte de locura y también una parte de ego, como son los porteros. No es tan fácil alternar en una línea de centrocampistas como en la portería de un equipo o de una selección. Es muy importante ese buen rollo que tienen ahora mismo los 4 porteros de la selección española. Cambiando de tercio, quiero que escuchéis ahora un sonido que nos llega directamente desde Argentina. Recordáis que hace unos días, con esto de las entrevistas que podemos hacer a los protagonistas de la selección, fue en Onda Cero cuando Rodrigo Hernández Cascante deslizó el tema de dejarse querer por el Real Madrid. Pues no es el único centrocampista Premier al que le gustaría vivir en Madrid. Este es Enzo Fernández, en el canal de un youtuber, de un influencer en su país. Mientras bebía matecito, se la tiran, la coge y vaya si la coge. ¿Cuándo vas a volver? Sí, quiero volver. ¿Querés volver? Quiero volver y quiero volver bien, estando bien. Volver Prime. ¿Y te gustaría vivir en otro país? Che, me gustaría también conocer, no sé, vivir en España, vivir en... Sí. Me gusta mucho Madrid. ¿Te gusta Madrid, che? Sí, me gusta. Parecido a Buenos Aires. ¿Vivirías en Madrid? Sí, obvio. Ah, bueno. Para Getafe. ¿Qué clubes hay? En Getafe se puede ir. Se puede ir tranquilo. Rayo Vallecano en la camiseta de Rayo El Vallecano. Rayo puede ser. Claro. ¿Por qué no? El Atlético también. Atlético. Puede ser Atlético. Donde Dios quiera, amigo. Aparte, con el idioma estás. Porque inglés te vi, estás muerto. Me defiendo, te digo. No te defendés, gordo. Pedime. Él me escucha más, que a veces vamos a comer y eso. A ver, soy carnicero. ¿En qué momento vas a volver? Bueno, no es usual ni habitual que un futbolista de tanto postín asume tanto la patita, se deje tanto querer por los equipos de Madrid. Desde el Leganés, pasando por el Fuenlabrada, el Corcón y casi el Puerta Bonita, pues cada uno podría precisamente hacerle una llamada al bueno de Enzo Fernández, que donde quiere jugar está más claro que el agua es en el Real Madrid. Pero ¿tú querrías a Enzo Fernández en el Real Madrid? Lo abrimos ya, teléfono de los oyentes. Pablo Villa al aparato. Característico por sacar mensajes polémicos, Pablo Villa. Pero bueno, vamos a contenerlo, vamos a poner un poquito de filtro por parte de los oyentes y vamos a responder a la pregunta. ¿Madridistas y no madridistas? Sobre todo quizá un poquito más los del Real Madrid, pero aquí puede participar todo el mundo. Hay 3 opciones. ¿Querrías a Enzo Fernández en el Real Madrid? Él quiere. ¿Querrías a Rodrigo Hernández Cascante en el Real Madrid? Él quiere. ¿O no querrías a ninguno? Progresión para Thiago Pitarch, Arda Güler, quien en su día también apeó un poco de la renovación a Luka Modric para adquirir todo el foco. Puedes tener tus motivos. No te caen bien, no les ves a la altura del Real Madrid. Aquí para gustos colores. Enzo Fernández, Rodrigo Hernández o ninguno. 628 26 90 92. A por cuál debería ir o no el Real Madrid en cuanto pueda. Y en cuanto al fútbol, eso es todo. Aunque ahora vamos a dar un repaso bien largo por la segunda división, el resto de compromisos internacionales, el clásico femenino que de nuevo se llevó el FC Barcelona, pero también merece una paradita, nunca mejor dicho, el tema del motor, ya que es portada del diario Marca el bueno de Antonelli, que con solo 19 años es el líder más joven de la historia de Fórmula 1, después de ayer ganar en la carrera de Japón, donde no salieron para nada con buen sabor de boca tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz. Luego ahondamos en el asunto, pero estos son los pilotos españoles en DAZN, enfadados con la competición, con la normativa y con el mundo. No, las vibraciones estaban todavía ahí, poco menos quizás que en otras carreras, pero ahí estaban, así que tampoco ha sido fácil, pero bueno, soportables para acabar la carrera. Me sorprendía ver cuando nos dijeron, no, estamos descontentos con la quali, pero contentos con la carrera, con el tipo de carrera que vemos. Los adelantamientos que veis no son adelantamientos, son rebases que vas de aquí, te pones aquí y sigues. No es un adelantamiento de Fórmula 1. Pues ahí está, no tuvimos buena suerte en Fórmula 1, sí que la tuvimos en el Gran Premio de las Américas, Gran Premio de Estados Unidos de motociclismo, aunque Jorge Martín ha tenido que ceder el liderato, siempre hay que celebrar un doble podio español como el de Jorge y Pedro Acosta, siendo tercero. Márquez con ese hombro no pudo pasar de la 5ª posición y Bececchi es el que tiene ahora mismo el liderato. Vamos a ver si Martinator está a la altura al resto de la competición para poder recortarle puntos, no me cabe duda, y para poder pelearle hasta el final ese trono del motociclismo mundial. 1:09, hora menos en la Comunidad Canaria, con todo el equipazo que te he mencionado antes, con la sintonía de Radio Marca a mis espaldas durante estas 2 horas y con el 628 26 90 92, donde puedes mandar tus notas de audio sobre Rodri, sobre Enzo, sobre absolutamente lo que quieras. Vamos a pasar este ratito de radio juntos. Enseguida, selección española, enseguida estamos en Barcelona.
deporte es nuestro. Radio Marca. Una y 12 horas menos en la Comunidad Canaria. Qué buenos recuerdos me trae esta sintonía. Hasta el hombre al que menos le gustan las bebidas azucaradas del mundo, que es Miguel Ángel Torillo, seguramente le evoca a buenos tiempos. Creo que ya ha llegado a Barcelona. Hola Tori, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Chitu? Buenas tardes. Pues aquí, pendientes de la selección española, pendientes de ese entrenamiento que han tenido Las Rozas, creo que sin ningún tipo de novedad. El último antes de marchar hacia la Ciudad Condal, más allá de lo de Zubimendi, que ayer se retiró de la concentración por esas molestias en la rodilla. Pero bueno, yo creo que tarde o temprano tendrán que aparecer los jugadores porque tienen agenda apretada por ahí esta tarde, Miguel Ángel. Sí, porque son las últimas horas de la concentración en la ciudad del fútbol, a la cual los internacionales no van a regresar hasta que Luis de la Fuente dé esa lista tan esperada del Mundial la última semana del mes de mayo. Ya han trabajado por última vez en Las Rozas, enseguida van a comer en esa residencia. A las 6 menos cuarto el vuelo Madrid-Barcelona y a las 8 y cuarto las ruedas de prensa en el RCDE Stadium de Cornellá de Luis de la Fuente y de Marc Cucurella. Que escucharemos aquí en directo en Radio Marca. Seguramente, Tori, le vais a preguntar por la portería y vamos, por Joan García. Totalmente, es el principal atractivo y, por qué no decirlo, el tema más candente y con más morbo del partido de mañana. Primero, por si va a debutar el portero del Barcelona. Todo el mundo teníamos claro que cuando le llamó iba a hacer su debut con España, pero a tenor de los 90 minutos del viernes en la cerámica de Unai Simón, ya queda la duda de qué va a hacer con la portería mañana Luis de la Fuente. Me parece un poco estrafalario y no le pega nada al técnico riojano mañana sacar 3 porteros, que juegue cada uno un tercio de partido. La otra opción es que 2 porteros jueguen, uno cada parte. Ahí entraría en la ecuación la figura de Joan García, pero tampoco hay que descartar que juegue los 90 minutos David Raya o Remiro. Así que está claro que Luis de la Fuente está tomando sus decisiones, que está teniendo mucha personalidad, y a ver cómo solventa pues este asunto de la portería, que a todo el mundo parece desde fuera que a Luis de la Fuente le quema, pero él se le ve súper tranquilo y, como dijo el otro día, su portero es Unai Simón. Y luego, por otro lado, está por decidir cómo va a recibir Cornellá a Joan García. Es verdad que es un campo que hace 4 años exhibió uno de los mejores ambientes pro selección de la historia, diría, del equipo nacional, pero todavía está a flor de piel y la gente es bastante sensible a cómo se marchó Joan García, y no hay que obviar que, bueno, pues que va a ir mucha gente del Español a ver el España-Egipto de mañana. Así que mucho morbo por saber si va a jugar, si va a debutar Joan García, y por ver cómo la recibe la afición que vaya mañana a la casa del Español. Lo de la portería es una incógnita, Tori, pero a buen seguro habrá rotaciones. No sé si tanto en la delantera, donde Oyarzábal está de dulce, pero de la Fuente tendría otras cosas que también podría ejercitar. Pues es la otra duda que nos va a dejar la previa. Si somos y tenemos un poco de perspectiva, en condiciones normales Oyarzábal descansaría. Sabe Luis de la Fuente todo lo que se juega la Real Sociedad el próximo día 19, pero claro, a nivel individual Oyarzábal está en condición de igualar ese récord de David Villa en ser el único jugador en marcar con España en 6 partidos consecutivos, y si lo hace, pues ya sumaría 11 encuentros seguidos con participación directa en gol, bien marcando, bien asistiendo. Es que 11 partidos es más de un año. La última vez que Oyarzábal no participó en un gol
fue en aquel empate a 2 en los cuartos de final de la Liga de Naciones contra Países Bajos en Rotterdam. Desde entonces, pues Países Bajos en Mestalla, en la Liga de Naciones contra Francia en Stuttgart, contra Portugal en Múnich. En la fase de clasificación para este Mundial participó con gol o aportando gol en Bulgaria y contra Bulgaria, en Turquía y contra Turquía, en Georgia y contra Georgia, y el otro día pues siguió con esa buena racha. Son 24 goles con España, ya está dentro del top 10 y quiere seguir escalando posiciones en un momento de forma mágico para el delantero de Eibar. Y la última, Tori, que tengo ya escuchando a un protagonista que conoce muy bien la casa del Real Club Deportivo Español, pero precisamente eso, después del llenazo que hubo en la Cerámica, ¿se va a llenar Cornellá? Sí, el ritmo de entradas va francamente bien, y aunque siempre haya un cupo por el día de partido, si no es lleno, es el famoso lleno técnico, tal y como ocurrió hace 4 años, en marzo del 22, contra la selección de Albania. Hay además varios jugadores que pues tienen vinculación o con el Español, caso de Joan García o de Borja Iglesias, aunque ninguno se fue, por así decirlo, por la puerta grande, y luego jugadores que juegan cerquita de casa, ¿no? Es el caso de Dani Olmo, que es de Tarrasa, el caso de Cucurella, que hoy, como te decía antes, hablará en rueda de prensa, el caso de Víctor Muñoz, que el otro día debutó, y luego pues también saber, ¿no?, si Barrenechea va a debutar con España, al igual que Joan García, en un partido en el que se presumen bastantes rotaciones con respecto al equipo del viernes. Así que imagino que jugadores como Pedro Porro, como Dinhausen, como Grimaldo, como Carlos Soler, como el propio Dani Olmo, como Borja Iglesias, pues van a tener sus minutos contra la selección de Egipto, que es un poco el patrón que había elegido Luis de la Fuente para asemejar ese partido a la segunda jornada del Mundial contra la selección de Arabia Saudí. Luego te escucho en las ruedas de prensa. Chao, Tori. Hasta luego, un abrazo. Y hay una noticia que no tiene Toribio, porque te la tengo que contar yo, es mi consejo del día. Es un penalti a favor de Yamóvil y lo lanza descuento directo, porque en Yamóvil todo el stock tiene descuento sobre el precio marcado. Miles de coches disponibles en Yamóvil y esta semana no falla. Tenemos prota. Lo dicho, que hablar de la selección española en la casa del Real Club Deportivo Español es hablar de una persona que prácticamente lo ha sido todo en la entidad perica y que también tiene esa solapa en el pecho de haber sido internacional. Muchos le conoceréis de su paso por el Atlético de Madrid, de lo mucho que ha brillado su cromo noventero y de lo buen amigo que es de la sintonía de Radio Marca, exfutbolista perico e internacional, Jordi Lardín. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo va la vida? Pues muy bien. La verdad, todo tranquilo. Todo tranquilo, viviendo por el sur, viviendo en Marbella y nada, y trabajando, asesorando a un club en Gibraltar y trabajando para una empresa americana muy importante de representación como es Rock Nation. Bueno, digamos a Vinicius, Hendrick, Martinelli, Marc Bernal, muchísimos futbolistas. Sí. Una empresa muy fuerte. ¿Y a qué te dedicas concretamente? ¿Tienes trato con estos internacionales, con la gente de Brasil o un poco cómo asesoras? Yo trabajo en Andalucía y voy viendo jugadores para la empresa, para incorporarlos en toda Andalucía. Y en Cataluña, por supuesto, por mi cercanía al Español y a gente de Barça. Jope, ¿cómo se ha vuelto esto, Jordi? No sé si en tus tiempos, ya cuando tenías 8 años y despuntabas, ahora que hemos tenido el Mundial Sub-12, que por cierto ha ganado un equipo andaluz como es el Real Betis Balompié, pero en cierto modo mola, porque cada vez son antefutbolistas, pero por otro lado a mí me asusta un poco el tema este de que cuando un chavalito que sale bien ya despunte, pues ya tenga un repre detrás o lo que sea, pero es que esto está aquí montado ya así.
Sí, también depende de la empresa, también depende del representante, porque al final asesorar a un futbolista no es solo negociar un contrato, sino es cómo gestionar el día a día y cómo gestionar cuando las cosas van bien y sobre todo cuando las cosas van mal, que es cuando realmente un futbolista necesita a alguien que le pueda ayudar. ¿A ti, tu etapa de futbolista, tuvo buenas experiencias con el tema de los agentes? ¿Todo fue bien? ¿Te ayudaron todos? ¿O hay alguna cosa que dices? Yo solo tuve un agente, que fue Chus Medina, que es mi amigo. Mi agente me ayudó en todo lo que pudo con las herramientas que habían entonces. Entonces las herramientas estaban claras. Era negociar un contrato, abrir, cerrar y adiós. No había herramientas como puede haber ahora, más potentes, y que puedes asesorar también en temas económicos, en temas psicológicos. Antes había muchas menos herramientas. Y estoy muy contento con la gente que tuve. ¿Y antes, cuando había un pollo, llamaban a Chus o te llamaban a ti los de la prensa directamente? Cuando había un pollo me llamaban a mí. Chus solo intervenía cuando había pollo con el club. Ahí es cuando tenía que intervenir Chus Medina. Qué tiempos, ¿quién estuviera ahí haciendo periodismo? Pero bueno, encantado de que nos cojas el teléfono siempre, Jordi. Y bueno, y preguntarte, imagino que muy contento por el tema de que tu casa, el Estadio Perico, vuelva a coger la llegada de la selección española. Me comentan que con muy buen ambiente, con muchas ganas de ver a la selección por ahí. Sí, la selección va poco a Barcelona, pero cuando va siempre tiene muy buena acogida. Creo que el campo del Español es, para un partido como el de mañana, es un campo idóneo porque tiene todas las comodidades y además pues no lo vas a ver nunca vacío, vas a ver un campo lleno. Tú que conoces mucho al seguidor es que muchos van a ser seguidores del Español de Barcelona, los que se citen mañana para ver a la selección, por tema de bonificaciones, de facilidades que se le pone al Sosi. ¿Cómo crees que van a recibir a Joan García? ¿Va a haber rencor? ¿Le van a ver con otra camiseta y se va a olvidar todo? Bueno, ni sabemos si va a jugar, pero al menos va a estar presente y su nombre va a figurar en el videomarcador. Bueno, pues es el morbo del partido de mañana, básicamente. Joan García la temporada pasada hizo una gran temporada y el socio del Español creía que merecía ir a la selección y no fue, y ahora que está en el Barça va a la selección. Yo lo entiendo perfectamente porque entiendo lo que es el mantener un grupo, y Luis de la Fuente quiso mantener a su grupo de porteros, que, como no podría ser de otra forma, no hay ni un pero porque han ganado todo lo que han jugado. Por lo tanto, el decir que Joan García debería haber ido o no me parece más morbo que otra cosa. ¿Tú lo harías como lo está haciendo él? Esta extravagancia para algunos de llevarse a 4 porteros y esta parece que sintonía o fidelidad que tiene hacia Unai Simón por lo mucho que le ha dado, no solamente en la absoluta, sino también incluso en la sub-21 y en otras categorías a Luis. Yo no cambiaría un portero que está jugando bien, como es Unai Simón, que está en un nivel alto. Tenemos a David Raya en Arsenal, que lo está haciendo en Arsenal increíble, líder de la liga inglesa. Yo no cambiaría mi grupo de porteros. Podría incorporar a un tercero si uno de ellos no estuviese bien, un cuarto, perdón, para ver si en el camino de aquí al Mundial, si hay alguna lesión, pensar a quién voy a quitar, pero cuando las cosas funcionan no tienes por qué moverlas. Se respira otra selección, ¿no? A la que tú acostumbrabas cuando tú jugabas, donde obviamente pues el nivel era muy alto, pero muchas veces, Jordi, ahí en los 90, principios de los 2000, íbamos de pobrecitos, en plan, somos muy buenos y siempre nos pasa algo, siempre o nos roba un árbitro o el portero, que es un porterazo ese día, el nuestro no tiene el día, pero no sé si tú le ves otro brillo a esta selección de ahora. Mira, sobre todo yo creo que hay dos cosas muy importantes. Es que la selección española lleva ya muchísimos años que controla los partidos. No hay un partido de la selección que no esté controlado por ella. La selección sabe cuándo tiene que apretar, cuándo tiene que guardar, cuándo tiene que...
relajarse, saben jugar con el resultado, saben mantener el balón para dormir un partido. No es una selección de aquella que decíamos nosotros, la furia, no, es una selección que controla los partidos. Cuando tú controlas los partidos y tienes jugadores de tanta calidad como tiene España, es muy difícil perder. Igual no ganas, pero perder es muy complicado. ¿Qué te parece el fenómeno de Lamine? ¿Tú crees que deberíamos ir con él por bandera, un poco diciendo este es nuestro crack, al igual que Francia tiene muy considerado a Mbappé? Creo que Brasil también con Vinicius es un poco lo propio. ¿O crees más un poco en el tema del bloque y luego ya pues si el chaval despunta y mete 2 goles a Francia, eso que nos llevamos? Lamine es un grandísimo futbolista, pero como hay otros en España, él yo creo que es el jugador distinto de nuestra selección, es el jugador diferente, el jugador que te puede hacer... te puede romper un partido con una genialidad, pero después el bloque de selección es lo realmente importante. Tener un portero que tenga el juego de pies, que te dé tranquilidad como Unai. Tener 2 defensas que tengan la tranquilidad de hacer esa salida de balón. 2 laterales que... te defienden bien, pero después son extremos. Centrocampistas, de todo. Somos como el Carrefour, tenemos de todo. Tenemos centrocampistas más defensivos, más ofensivos, pero todos con un criterio con el balón impresionante. Entonces, y después puntas, quizá delantero centro es lo único, el delantero grande, que ahora... Está Borja, pero no tenemos al típico delantero grande, tanque, no, pero tenemos a 9 falso, tenemos jugadores de todos los niveles, para todo tipo de fútbol, para todo tipo de partidos. ¿Un jugador especial? Sí, seguro que lo es, Lamine Yamal, pero el bloque es lo importante de la selección. Esta es un poco rara, Jordi, pero como sé que tú te mojas y como tienes también, bueno, pues esa manera de comprender las cosas, a ver si me comprendes esto. Del Bosque dijo que en su día era Busquets. Luis de la Fuente dijo que Cucurella. ¿Jordi Lardín se ve en algún aspecto con algún jugador de la actual España? Pues no lo sé, realmente no lo sé, porque yo creo que los jugadores de ahora son mucho más académicos de lo que éramos antes, técnicamente son todos mucho más fuertes técnicamente, porque han pasado todos por academia, desde que se prohibió jugar en los parques, los jugadores son mucho más académicos, pero después tienen menos pillería. No sabría decirte, cualquier extremo puedo tener alguna cosa, pero después creo que ahora técnicamente los jugadores están mucho más preparados. Pero con menos calle, por otro lado, por lo que te entiendo. Claro, sí, creo que es lo que es muy complicado de encontrar hoy día en el fútbol mundial, ya no te digo en el fútbol español, que el fútbol español es de lo que conozco, son los jugadores distintos como Lamine Yamal, por eso Lamine Yamal lo hace, es distinto porque creo que es mucho más callejero que el resto de jugadores, del resto de bandas que tenemos en España. El resto, el extremo antes imaginativo que estaba acostumbrado a jugar en un parque y se apoyaba en el árbol para... ya no lo tenemos. Y la última, Jordi... Y ya te dejo, porque podría estar todo el día hablando de ti de representación, de fútbol callejero y de la propia selección, pero tengo que tirar una por el español, que si no se me enfada Oliván. Cuando lo ves un décimo por un lado en la tabla, bien, pero cuando le ves con una racha de derrota, empate, derrota, ¿qué te evoca este español para todo lo que queda de temporada? Cuando por delante tienes Betis, Barça y Rayo Vallecano, los 3 fuera... me evoca que tenemos que ganar un partido para estar tranquilos, porque yo ya he vivido en el español un descenso y en Navidades estábamos en Europa. Cierto. Y lo he vivido un descenso en el año 92, estábamos en Europa con Novoa de entrenador, estábamos en Europa en diciembre y la segunda vuelta tuvimos una segunda vuelta nefasta como la que está haciendo el español y jugamos una promoción y descendimos contra el Racing de Santander. Entonces tenemos que sacar uno de estos 3 partidos para respirar tranquilos y no lleguen los nervios en los últimos 4 partidos. Pues a ver si hay suerte. La historia no se repite en este caso. Te dejo por Marbella, que te veo muy bien, que te escucho mejor y que me alegro un montón de que sigas enchufado y sobre todo, bueno, pues compartiendo charlas con nosotros. Jordi, cuídate mucho. Un placer, muchísimas gracias. Ahí está, Jordi Lardín, fiel representante de la historia del Español de Barcelona, cuya casa va a acoger mañana a la selección española, cuya camiseta también se puso nuestro protagonista.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Arriba, chuta, la victoria es tuya. Y la fuma campeón. Siempre seré más de Oliver y Benji, no lo puedo remediar, pero bueno, es el sobrenombre a partir del cual seguimos las aventuras de la selección española sub-21, a partir del cual nos centramos en las categorías inferiores de nuestro fútbol, porque estos chavales, ya de Oliver Aton y de Benji Price, poco. Creo que es Patrick Evans, el ídolo de Fran González, el portero de la selección española sub-21. Mi ídolo es Sergio Rodríguez, compañero de marca. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Chitu. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida, hombre? Pues hoy bien, porque ha vuelto un poco esto de que por la tarde haga sol, te levantas un poco de noche pero luego remonta, entonces... Bueno, tú muy pendiente de la Semana Santa, ¿no? Tú tienes por ahí compromisos siempre. Sí, entre la sub-21 y la Semana Santa estamos un poco hasta arriba, ¿eh? ¿Cómo viste a los chavales el otro día en ese partido donde habría que golear y goleamos en Chipre, donde no sé qué nombre propio te llevas a la tinta, pero en la previa ya destacaste el papel de Gonzalo y mira que el chico empezó mal, pero supo revertir la situación? Pues la verdad que un partido cómodo, ya se sabía que iba a ser un partido cómodo porque al fin y al cabo es Chipre, que junto a San Marino es la selección más fácil de este grupo que le ha tocado a España de camino al europeo. Y bueno, si tuviésemos que destacar algún nombre en esa goleada 0-7, está claro que Gonzalo te salta a los ojos por esos 2 goles, también es verdad que falla un penalti, pero yo quizá me quede con Fer López, porque aportó mucho desde el banquillo, supo darle ese aire fresco que necesitaba el equipo en la segunda parte, y por supuesto Adrián Niño y esa volea que nos dejó, que si alguien no la ha visto, yo se la recomiendo que se la ponga. Bueno, pues 7 goles para la 7ª victoria de David Gordo como técnico sub-21, y lo siguiente va a tener lugar precisamente mañana, Sergio, donde no sé si ante Kosovo, aquí ya en tierra patria, esperas ver muchos cambios. Se podría cambiar de todo, desde la portería hasta buenos delanteros como Pablo García, que el otro día se quedaron sin minutos, pero no sé qué esperas dentro de una fase de clasificación que tenemos encarrilada como poco. Pues Kosovo ya puso en serios aprietos a España, el partido allí en Kosovo, valga redundancia, y bueno, David Gordo es muy de hacer cambios, es muy de probar distintas versiones del equipo. Es verdad que hay nombres fijos, yo espero que por ejemplo Gonzalo sea un fijo, quizá Marc Bernal también lo sea, aunque es verdad que el otro día el descarte, uno de ellos fue Chema Andrés, posiblemente Fran González también vuelva a la portería. Esa pareja de centrales formada por John Martín, Yarek, quizás se caiga uno. Y bueno, es que realmente en defensa también tiene muchas opciones, porque casi todos juegan en la élite. Pero bueno, yo sí, lo que has mencionado de Pablo García también lo vería con buenos ojos en lugar de Mayenda, pero yo creo que es un encuentro que a la selección le viene de cara, porque es verdad que la fuerte del grupo es Finlandia, y yo creo que mañana en Alcalá veremos un gran partido. Y en formato flash, en 20 segunditos, ¿qué se puede aportar de la sub-19 de Pitarch, que también está haciendo los deberes, y de qué manera? Pues mira, mañana por la tarde, si alguien no tiene planes, pues a las 6 juegan contra Países Bajos. Va a ser el enfrentamiento clave, porque con la sub-19, con el empate, le valdría para estar en el europeo de mayo en Gales, que fue casualmente Países Bajos la que eliminó a España en la final del anterior europeo, y la que puede dejar esta vez a Países Bajos fuera del siguiente europeo. Entonces los chicos que vienen de ganar 2 victorias bastante abultadas, la última con un poco más de suspense, ¿verdad? Porque la primera parte fue un poco floja, pero bueno, 2 4-0, lo que se espera es que por lo menos con el empate ante Países Bajos, pues los chicos de Paco Gallardo sean capaces de darlo. Estaremos atentos. Un abrazo muy fuerte, Sergio. Un abrazo, Chitu. Un poquito más de fútbol de selecciones aquí en Directo Marca.
mi queridísimo Rulo Fuentes, porque en estos días sé que no da abasto entre tanto amistoso, tanta repesca, tanta selección. Hola Rulo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Chitu? ¿Cómo estás? Muy buenas. Se te han acabado las palomitas de este fin de semana. Ha habido un montón de cosas, culminando con un interesante Colombia-Francia, donde Kylian Mbappé tuvo participación al final del mismo. Sí, no jugó de inicio Kylian, de hecho salió en el último tramo del partido, jugó 15 minutos mal contados con el descuento, ya vino de jugar de titular 65 minutos el día de Brasil, pero bueno, Francia, tal y como titula el equipo en el día de hoy, hay plan B, funcionó el plan B y la verdad es que ayer el equipo de Deschamps con los Doué, Akliouch, Cherki, Marcus Thuram se deshizo bien, cómodo y fácil de una Colombia dirigida por Néstor Lorenzo, que también la veremos en el Mundial, y que tiene buenos peloteros como Luis Díaz James o el propio Luis Suárez, el delantero ex de la Almería, ahora en Portugal en el Sporting, pero Francia demostrando en esta última ventana antes de la Copa del Mundo que es candidatísima para levantar el Mundial el próximo 19 de julio. De estos días atrás, ¿qué nos hemos perdido? Porque ha tenido participación la campeona del mundo, pero también, sobre todo, siendo Wembley, siendo Inglaterra, siendo la Uruguay de Fede Valverde con ese prime infinito, yo creo que también ha sido casi de lo mejor de las últimas horas, ¿eh? Sí, bueno, ese partido amistoso en Wembley fue emocionante, básicamente porque se decidió en la última jugada, ese penal que transformó Federico Valverde en el empate a 1 ante Inglaterra, con bastantes lesionados, por cierto, en el equipo de Thomas Tuchel. Más allá de esa victoria el viernes de España en la cerámica, también vimos un espectacular Suiza 3, Alemania 4, con una exhibición de Florian Wirtz, el ex del Leverkusen, ahora en el Liverpool, y luego las dudas que nos deja esta Argentina de Lionel Scaloni, que jugando en el barrio de La Boca, en la Bombonera, tan solo pudo ganar por la mínima a Mauritania. Es verdad que Argentina ganó, pero bueno, se presupone que ante una rival tan modesta como es Mauritania, Argentina tendría que haber goleado, no lo hizo, ganó 2-1, anotó de libre directo Nico Paz, y después del partido incluso el propio Dibu Martínez dijo esa frase, ¿no? Un poco que menos mal que no hemos jugado ante España la finalísima, porque si no quizá nos hubieran goleado. Mañana te preguntaré más a fondo por el tema de la repesca, pero imagino que muchos nervios en Italia. Lo que sí que tenemos hoy es participación de... Ya no se le llama Die Mannschaft, o como llamabais tanto antes. Ahora que Alemania no juega también, ya no le llamáis así, ¿no, Rulo? No. Bueno, a mí me gusta llamarla la Mannschaft, pero bueno, hace ya un par de años como en Alemania como que... A ver, no prohibieron la denominación, pero dijeron que ya no se podía llamar Mannschaft, así que o Deutschland o Germany o Alemania para españolizar un poco el nombre de la selección. Hoy juega ante Ghana, el equipo de Julian Nagelsmann. A ver, Rulo, para culminar esta conexión internacional, incluso para darle más vidilla, más dinamismo y sobre todo para que la gente se ubique ya un poco en clave mundialista, yo he hecho una cosa, le he pedido a ChatGPT que me diga el top 8, que es ahora la expresión de moda desde que llegó la nueva Champions, el top 8 de selecciones que según bajo su criterio son favoritas para alzar la Copa del Mundo. Entonces, si te parece, vamos de menos a más, de la que más débil ve dentro de las favoritas ChatGPT hasta la más favorita, y te pregunto una serie de tips, de asuntos, de matices que hay que tener en cuenta a la hora de conocer estas selecciones, y tú me respondes brevemente, argumentan un poco, pero bueno, un poquito de pim pam. ¿Vale? ¿Te atreves? Perfecto. Venga, sí, adelante. Venga, vamos a empezar por la selección de Países Bajos, la Holanda de toda la vida, como la queráis también denominar. Y te voy a preguntar estas cuestiones de cada uno. Primero, el punto fuerte, en este caso, de Holanda, Rulo. El punto fuerte es que no tiene malos jugadores en ninguna de las parcelas del terreno de juego, y que es un equipo bastante solvente. Punto débil de Países Bajos. El 9, creo que a raíz de que ya se retiraron los Van Nistelrooy, Van Basten, etcétera, etcétera, le falta un 9. ¿Mejor jugador o, en su defecto, el líder de la selección? El líder de la selección, te diría que Van Dijk.
Sí, señor. Pues además por bagaje y por lo que impone en el campo, sí que encarna bien la palabra líder. Jugador tapado, que decidirá algún partidete en el Mundial, Rulo, pero que puede estar incluso al borde de la no titularidad. Mira, para mí la revelación, creo que finalmente Ronald Koeman se lo va a llevar, se llama Kees Smit. Es un joven chico centrocampista del AZ Alkmaar que de hecho está sonando ya desde hace varios meses para reforzar el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona. No es titular, evidentemente, en la Orange de Ronald Koeman, pero creo que puede tener su importancia en el Mundial. El penúltimo tip es una pregunta directa. ¿Te gusta el seleccionador? Sí, mucho. ¿Y define a esta selección con una palabra, un adjetivo? Una selección muy molona. ¿Ah, sí? Sí, yo soy muy fan de Holanda. Es verdad que Holanda siempre propone muchas cosas e intuye, pero no termina de dar ese paso hacia adelante en ganar grandes campeonatos. Pero a mí Holanda siempre, y esta generación, a mí me estimula bastante. Pues sí. Hagamos lo mismo con las otras 7. Después ChatGPT me pone a Portugal, actual campeona de la Nations League, así que punto fuerte de los lusos. Punto fuerte de los lusos es que para mí, jugador por jugador, tienen la mejor selección del mundo. Wow. Punto débil de Portugal. El punto débil de Portugal creo que ahora mismo es que le falta un 9 matador. Aquí va a ser interesante tu respuesta. ¿El mejor jugador o el líder? Como quieras mirarlo. Bruno Fernández. Hombre, ¿y el comandante qué? ¿Y el 7? Cristiano. Sí, hombre, líder. No, también, pero quiero ver a ver cómo llega al Mundial, porque si no me corriges, sigue lesionado. Hay como una especie de nebulosa ahí con la lesión de Cristiano, así que lo vamos a dejar ahí un poco cogido con pinzas, por eso te digo Bruno Fernández. Sea como fuere, Cristiano no sería el tapado. ¿Quién es el tapado de Portugal? El tapado de Portugal, buena pregunta. Mira, Chico Conceição. Sí, muy eléctrico, muy divertido de ver y puede salir la segunda parte perfectamente. Me gusta ese futbolista. ¿Te gusta a ti el seleccionador? Sí. Sí, Roberto Martínez me gusta bastante, sí. Y define a Portugal con una palabra. Defino a Portugal con una palabra, talento. Vamos con Alemania, que no está en horas altas, como veníamos comentando, pero que seguro, Rulo, que tiene un punto fuerte. El punto fuerte de Alemania es que tradicional e históricamente es un equipo campeón. ¿Punto débil? Punto débil es que la última década Alemania precisamente ha dejado de ser eso, equipo campeón. Es un conjunto, una selección, digamos que bastante irregular. Ya no está Toni Kroos. Tierna, me gusta. Ya no está Toni Kroos, así que hay que buscar un nuevo líder, un jugador destacado en esta selección. Florian Wirtz. Podría serlo perfectamente, pero también tiene que haber un tapado. El tapado, mira, me gusta mucho, aunque le falta mucha cocción aún. ¿Sí? Se está cociendo a fuego lento. Lennart Kahl, el extremo del Bayern de Múnich. Me lo apunto. ¿Te gusta el seleccionador? Me gusta el seleccionador, sí, pero en los últimos tiempos me está decepcionando un poco. ¿Quién es, por cierto? Julian Nagelsmann. Correcto. Define en una palabra o adjetivo a esta selección. Fría. Así nos deja. Punto fuerte de Brasil. Vamos con la canariña. Punto fuerte de Brasil. Creo que el punto fuerte de Brasil en esta Copa del Mundo está en el banquillo y se llama Carlo Ancelotti. ¿En qué flojea la selección que ha ganado el campeonato 5 veces? En la defensa, sobre todo en los laterales. ¿Mejor jugador o líder? Mejor jugador o líder. Te diría que Vinicius. Además todavía no sabemos si vendrá Neymar o no, parece complicado. Pero hay un tapado que decidirá partidos. Ryan, un extremo que ha irrumpido esta temporada en el Bournemouth y que creo que Ancelotti finalmente lo va a meter en la lista. Es obvio que te gusta el seleccionador. Me encanta, sí, lo considero uno de los mejores entrenadores del mundo, sí. Y define a la Penta con una palabra o adjetivo. Alegría.
Sí que la tiene, al menos la tendrá que demostrar. Mira, ha puesto Argentina aquí ChatGPT, fuera del top 3, ahí me ha llamado bastante la atención, pero bueno, hay que ir con la albiceleste, la actual campeona del mundo, y su punto fuerte, Rulo. Que es la actual campeona del mundo. No es poco, punto débil. Punto débil, que a raíz de ese campeonato del mundo en 2022... considero que ha cambiado muy pocas piezas en esos 4 años que va de ciclo de Qatar a Estados Unidos, México y Canadá. Antes con Portugal no has optado por Cristiano, pero aquí podrías hacerlo con Messi si lo consideras mejor jugador o líder, si quieres. Líder, sí, a ver, el líder espiritual es Leo Messi, pero quiero ver también cómo evolucionan estas próximas semanas / meses. No tengo al 100% claro que Messi vaya a estar en el Mundial. Hay varios tapados, te tienes que quedar con uno de cara a la selección argentina. Sí, lo tengo bastante claro, Nico Paz. Sí, yo también había pensado en él. ¿Te gusta el seleccionador, Scaloni? Sí, me gusta. Lo encuentro una persona normal, natural. ¿Y define con una palabra? Define con una palabra a Argentina, cancheras, o canchero en este caso. Que hay que serlo para ganar títulos. Vamos con Inglaterra, punto fuerte de los ingleses. Punto fuerte de los ingleses, que tienen un ataque insuperable. Punto débil. Que a la hora de la verdad les falta dar ese pasito hacia adelante para ser un equipo campeón. Mejor jugador. Harry Kane. ¿Jugador tapado? Jugador tapado. Mira, Lewis Hall, el lateral zurdo del Newcastle. ¿Te gusta el seleccionador? Lo dejaríamos en un 5 sobre 10. No mucho, no te encanta, que dirían los jóvenes, ¿no? Dicen mucho, no me encanta. No. Y no me encanta. Define con una palabra. Define con una palabra a Inglaterra. Se me queda corta la selección. Vale, vamos a entrar ya con los dos mejores. Para gusto de consumidor, España es la que más, así que empezamos con Francia, que tiene la medalla de plata en cuanto a favoritismo por la inteligencia artificial y uno de sus muchos puntos fuertes. Que físicamente son unos toros. Punto débil de Francia. El banquillo, Deschamps. El mejor jugador, si tiene la rodilla bien, ¿no? Sí, Kylian Mbappé. El jugador tapado que decidirá partidos. Desiré Doué. Esto es interesante. ¿Te gusta el seleccionador? No. Comprendo. Define con una palabra a la selección francesa. Aura. Por ejemplo. Me parece bien. Y ahora vamos con España. Vamos a cerrar con la favorita, que es la nuestra, y con el punto fuerte del equipo nacional, Rulo. El punto fuerte del equipo nacional, yo creo que la juventud, es decir, la nueva generación que ha irrumpido en España. Punto débil, si es que hay alguno. El punto débil. El punto débil de España. Esta es buena, ¿eh? Pues mira, a mí que me perdonen, pero ahora mismo yo el punto más débil en la selección lo veo en la portería. Vaya. ¿Mejor jugador o líder de la selección española? El líder para mí es Rodri. ¿Un tapado? Víctor Muñoz, creo que lo van a meter en la lista y que es el típico jugador que puede reventar partidos a partir del 60-70. Está de moda el pelirrojo. ¿Te gusta el seleccionador? ¿Te gusta Luis de la Fuente? No me enamora, pero le reconozco que su trabajo está haciendo una faena absolutamente meritoria. Vale, ¿y define con una palabra a la selección española? Con una palabra a la selección española. Furia. Vale, perfecto. Más de 2006 ese término, lo rescatamos, sí, pero sí, bueno. sí, pero sí, bueno. sí. Si ya lo sabemos hacer con la pelota no estaría mal. Bueno, Rulo, vaya repaso nos ha quedado, súper completo, en un pim pam. Sí, no está mal, no está mal. Esto mola, porque aquí quien se vaya a dar de bruces con el Mundial, que la gente ya está preparándose menos de 100 días, yo creo que con esto ya puedes solventar según qué conversaciones, Rulo, cuando apareces ahí en los foros, en los bares, en las charlas con los colegas, en las cenas con los suegros. Sí, eso sí, lo que pasa es que luego, claro, tú te vas mojando y generalmente aquí quien se moja nunca acierta, ¿no? Y es lo típico que luego te lo echan en cara, pero oye, aquí hemos venido a jugar. No te quejes también. Que en la tribu cada martes y cada miércoles te piden porcentajes de Champions y yo no he sido tan malo, Sí, bueno, no sé yo. Que son muy traicioneros. Rulito, que muchas gracias, que mañana te pregunto por el tema de las repescas y que me quedo con todas las palabras y sobre todo con la furia española que has definido también.
Perfecto, Chito, esta mañana, un abrazo. Abrazo fuerte para el Rulo Fuentes. Oye, completito el repaso y a su vez ligero de equipaje, como queremos llegar al Mundial para después volvernos con el trofeo. La IA dice que somos favoritos, Rulo dice que somos la furia. Un radio que te cuenta todo el deporte. ¿Una radio que te cuenta todo el deporte? Sí, Radio Marca. En tu dial, app, web o TDT. Radio Marca, la radio del deporte. Venga, antes de llegar a las 2 de la tarde, antes de afrontar el Ecuador de este directo Marca, hay que hablar de la segunda división de nuestro fútbol, por 2 motivos. El primero porque con el parón de selecciones ha cogido mucho foco y el segundo porque tenemos al mejor, con permiso de Jimmy Mateos, aquí presente en el estudio Radio Marca para hacerlo. Borja Aranda, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Chito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No hay pique con Jimmy, ¿no? Por saber, por ver quién sabe más de la segunda división y todo eso. Que va, para nada, todo lo contrario. Vamos siempre como zipi-zape, siempre juntos con la Hypermotion. Eso es, y además aquí en Radio Marca, pues si un día no ponemos a Rodri, ponemos a Zubimendi. En este caso, Borja Aranda es quien me tiene que comentar a mí y a los oyentes de Directo Marca lo que más le ha llamado la atención, una visión general. Después, si quieres, indagamos un poco de esta jornada donde, ya te digo, las audiencias habrán subido un montón. Bueno, seguro, y yo creo que al final este es un poco el objetivo de la Liga, ¿no? Que cuando hay parón se da la Hypermotion el primer foco, y hemos tenido partidos de mucho nivel y partidos que han sido divertidos, incluso algún 0-0, que siempre está la típica frase manida de 0-0, Hypermotion, es que los partidos... No, pues todo lo contrario. Por ejemplo, en la Rosaleda tuvimos un Málaga-Leganés que estuvo divertidísimo, más allá de que no hubo ningún tipo de tanto. El mal momento de algunos equipos históricos, Chitu, el Cádiz, y con unas sensaciones terribles. Un técnico como Sergio, que es bastante positivo, dio una rueda de prensa contundente, hablando de que hay que reaccionar ya, porque lo que está viendo es mucho peor de lo que pensaba cuando llegó, ¿no? Y esto tiene que atisbar sobre todo que el Cádiz está viendo cómo el Real Zaragoza, mérito enorme de David Navarro, 3 partidos ganados de 4 desde que está en el banquillo y que está subiendo ahora mismo las opciones de permanencia cuando parecía muy difícil, pues hace que equipos como el Cádiz tengan que tener bastante miedo a las últimas jornadas. El Valladolid, que con Escribá parecía que también empezaba a arrancar, ahora mismo es el que está marcando el límite por la permanencia. El Huesca, muy malas sensaciones con Oltra también, a pesar de ser el tercer técnico de la temporada. Entonces, claro, estamos viendo que el Leganés con ese empate, dentro de que no era una victoria, más o menos ha salido beneficiado respecto a lo que ha pasado abajo. Y arriba la Almería. La goleada a la Real Sociedad B en el último partido de la jornada le da la posibilidad ya de meterse en ascenso directo porque no ganó ninguno más. El Racing perdió, los de playoff ninguno ganó, entonces beneficiados de esta jornada en la zona alta, el Burgos, que está ahí ya peleando con Ramis el meterse en ese playoff, y el Almería en ascenso directo. Con un auténtico recital de Sergio Arribas. Ahora te pregunto por nombres propios de la jornada, pero antes, yo creo que un poco lo que más repercute al público general es una duda doble que se hace todavía más grande después de la gran sorpresa de este fin de semana. El partido ayer en la Romareda, con victoria del Zaragoza, que aún así sigue en descenso, y derrota del Racing de Santander, que aún así sigue líder de la segunda división de nuestro fútbol. Y la pregunta está clara, Borja, ¿le va a dar a unos y a otros para sus diferentes objetivos? Pues mira, yo el otro día con Jimmy hacíamos en la pizarra de Quintana un pequeño análisis, ¿no?, de lo que pensábamos, y creíamos que más o menos se iban a quedar los dos donde están, el Racing en ascenso y el Zaragoza, que lo iba a pelear, pero no iba a llegar por el déficit de puntos. Pero claro, es que la proyección que tiene con Navarro es una auténtica barbaridad. El Zaragoza, te tengo que decir, Chitu, que transmite el ser un equipo que no está en descenso. A nivel emocional, ayer al Racing de Santander le plantea un partido de altísimo ritmo, de presión alta, donde le generó muchas ocasiones. Ezquieta, que es verdad que falla en uno de los goles, pero tuvo que intervenir 2 o 3 ocasiones con bastante nivel. Entonces, este Zaragoza lo puede pelear. Va a ser muy difícil por el déficit de puntos, pero es que tiene jornada intersemanal Leganés y fin de semana Mirandés. Es decir, son 2 duelos directos contra equipos de la zona baja. Si gana esos partidos, el Zaragoza puede creer la permanencia. Y el Racing... Bueno, yo creo que el Racing es una dinámica bastante habitual en este equipo de José Alberto, que es mucho más fiable que otros años, pero que de vez en cuando tiene estos picos de forma. Ayer no compite bien, ayer el Zaragoza es mucho mejor, y el Racing es, fíjate qué curioso, el único equipo que se ha encontrado en la temporada que le ha ganado los 2 partidos, el Real Zaragoza. Estando como está el Zaragoza,
el Racing ha perdido los 2 encuentros, el de ida y el de vuelta. Es cierto. Para finalizar, una de nombres propios, Borja, lo primero, para ti el nombre propio de la jornada, si hubiera que dar un título al jugador Hypermotion, quien se lo llevase, y en general también de la temporada, porque esta jornada es verdad que además tiene ese déficit para algunos equipos de los internacionales, en inferiores y en selecciones absolutas, pero 2 nombres propios para esta semana y de lo que llevamos de temporada en la categoría de plata de España. Te voy a dar uno que tú ya te imaginas, por los números, porque es una barbaridad. Sergio Arribas. Ha encontrado por fin, Sergio, la regularidad en lo que vimos cuando estaba en el Castilla. Lo que vimos de un futbolista que cuando salió de la cantera sabíamos que tenía mucha facilidad para el gol, mucha facilidad para aparecer de segunda línea, pero es que está con unos números que no los tiene prácticamente un delantero centro desde hace mucho tiempo. Son 20 goles, más las asistencias, más todo lo que aporta al juego. Entonces, Pichichi de la categoría... Le quiere el Sporting de Portugal, que está mirando mucho al mercado de Hypermotion, le quiere volver a juntar con Luis Suárez. Entonces vamos a ver qué pasa con Sergio, pero creo que ha encontrado su mejor momento y para mí, hombre de la jornada y hombre también de lo que llevamos de temporada, porque insisto, creo que está en el mejor momento desde que ha saltado a fútbol profesional. Pues mira, 2-1 para el canterano del Real Madrid. Borjita, que muchas gracias, que te pases por aquí siempre que quieras. Nada, tú ya sabes que contigo siempre es un placer, Chitu. Y también conmigo para ti. Un abrazo muy fuerte para Borja Aranda. Esta es la segunda división de nuestro fútbol, la que ha tenido el protagonismo, el foco con el parón de selecciones y había que